Gracias, Dios le bendiga mucho. El Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias le damos también a Dania por la invitación y a cada uno de los equipos que han apoyado para mantener esa misión de estar en oración, para pedir fuerza y gracia a nuestro eterno Padre Celestial y a la vez le damos gracias porque nos ha dado el Señor la oportunidad en esta mañana para conversar, meditar y reflexionar acerca de la palabra de Dios. En esta oportunidad eh, quiero pedirle al Señor en oración antes de proseguir para que nos siga dirigiendo y guiando por medio de la dirección de su Santo Espíritu, conforme a su divina voluntad. Oramos. Santo eterno, bendito y amado, bondadoso y compasivo Padre que estás en los altos cielos, agradecido estamos de tu amor, de tu cuidado, misericordia y bondad. Agradecido por la oportunidad que tú nos brindas para hablar de ti, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Acondiciónanos, protégenos y guárdanos, y danos la disponibilidad y la capacidad para poder hacer lo que pueda ser agradable delante de tu presencia. Bendice aquí este grupo, a cada uno de los integrantes, a cada hogar representado, y que sea una bendición por toda una eternidad para el mundo entero pueda encontrar la salud y la esperanza en Cristo. Conforme a tu voluntad, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces eh, el tema de esta oportunidad es la paga de el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Hablar acerca de la ira de Dios junto a la misericordia de Dios. El Señor nos da a conocer que el proceso de introducirse el pecado en este mundo conlleva lo que es un proceso de siembra y cosecha. Cada uno en particular que ha tenido cierta experiencia a lo que se refiere sembrar y a lo que se refiere cosechar, que se necesita un proceso de acondicionamiento para sembrar, luego se necesita un tiempo para nacer, para crecer, para condicionar, y luego viene la cosecha. Entonces, se necesita un proceso y eso conlleva ese proceso, el paso del tiempo para los más limitados en conocimiento, entiendan. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos distinta etapa de conocimiento, de edad. Entonces, en cada caso y en cada proceso individual de cada persona, necesita un tiempo de orientación, un tiempo de capacitación. En ese sentido, Dios actúa y se comunica con cada persona individual para ayudarla a entender su vida, su palabra, y para eso, como el ser humano tiene un proceso al nacer, tiene un proceso para crecer, y cada persona nace como una página en blanco. Entonces, lo que pronto se airan, dicen la palabra de Dios, son falta de entendimiento. Mientras nosotros tenemos menos entendimiento de lo que está pasando, mientras nosotros tenemos menos entendimiento de lo que ha sucedido,
Entonces, puede ser, mientras menos entendimiento tengamos acerca de Dios, del amor, la misericordia de Dios, pues vamos a tender más a surgir de nuestra vida lo que es una ira descontrolada, una ira no disciplinada, una ira sin tener esperanza en medio del conflicto y las dificultades. Entonces, una ira con falta de entendimiento es un peligro, es una persona que está administrado y controlado más por un espíritu de desobediencia que un espíritu de obediencia. Pero la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos mejor entender a Dios, para que podamos vivir mejor, para que podamos tener salud física, salud espiritual, para que podamos enfrentar y administrar los problemas con el equilibrio más prudente, más saludable para nuestro bien y para el bien de nuestro prójimo y para la glorificación de Dios. La palabra de Dios nos dice, la Biblia nos ayuda por medio del Espíritu Santo. La Biblia nos hace sabio para la salvación, como nos dice en el libro de Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Entonces, la Biblia nos da a conocer acerca de la paciencia que tiene Dios ante el enemigo. Sabemos a través de la Biblia que quien ha hecho el mal por encima de todo lo mal, el que ha ocasionado los trastornos en el mundo, es Satanás con todos sus ángeles. Pero a través del tiempo, a través de las edades, Dios ha tenido esa paciencia con el enemigo y el Señor Dios es el juez de toda la tierra, es el juez de todo el universo, es un juez por encima de todos los jueces y es un juez distinto a nosotros, los seres humanos, jueces, en el sentido de que es un juez creador, es un juez sustentador, es un juez que ha dado todo para defender y ayudar a aquellos que son acusados. Entonces, es, además de juez de todo el universo, es el abogado de todo el universo. Entonces, es un abogado y es un juez por excelencia, porque es un abogado que ha entregado su vida por el que va a defender. Es un abogado que nos da la vida y es un abogado que entiende y comprende cada uno de nuestros pensamientos y los motivos. Entonces, por esto es un juez que juzga justamente, paga él la venganza, como nos dice la palabra de Dios. Mía es la venganza, porque él conoce los sentimientos, él conoce las emociones, él sabe justamente cómo poder valorar y juzgar por encima del conocimiento y el entendimiento humano, porque el ser humano ve lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve los motivos del corazón. Entonces, Dios Todopoderoso, Creador, sustentador, Dios no es descontrolado por las emociones como nosotros los seres humanos. Dios no lo descontrola las emociones, gracias a nuestro Padre Celestial, como nosotros los seres humanos, ya que cuando hay una noticia, las emociones pueden alterarse y juntamente con las emociones, pensar desesperadamente, decidir desesperadamente y no
estamos corrientemente disciplinados para entender que en cada caso se necesita la paciencia, en cada caso se necesita un proceso, en cada caso se necesita un estudio, en cada caso se necesita un entendimiento para comprender cómo mejor enfrentar lo que estamos frente en el presente. Y a Dios no lo descontrola la venganza. Dios no está desesperado, Dios no se descontrola en la venganza. Como un ser humano le pueden dar una noticia y antes de comenzar una investigación, antes de comenzar un proceso de conocimiento en los detalles, ya la persona tiene la intención de venganza. Entonces, esto nos da a conocer como nos dice en el libro de Proverbios que el que pronto se aira es falta de entendimiento. Entonces, el Señor no es movido ni por la imagen que alguien pueda presentar, una mala imagen por apariencia, como el Señor Jesús en un momento dado dijo, no juzguéis por las apariencias. Y gracias a nuestro eterno y amante Padre Celestial, que Él tiene un dominio propio, un dominio con amor, un dominio con misericordia, un dominio con bondad, un dominio con justicia, como en el libro de Habacuc 3:20 nos menciona en el libro de Habacuc 3:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, sabiendo y entendiendo estas virtudes de nuestro eterno Padre Celestial, debemos profundamente meditar y reflexionar en las promesas grandes, fieles y verdaderas que tiene nuestro amante eterno Padre Celestial. Por esto y por mucho más, la palabra del Señor nos invita que cada cristiano, cada hermano, cada uno de los que de una forma u otra queremos tener comunión con Dios, queremos saber y entender mejor a Dios, debemos de tomar un tiempo, un espacio, por lo menos una hora. Cada cristiano debería tomar una hora de reflexión, una hora de reflexión. Eso nos ayudará a que nuestro pensamiento puedan ubicarse mejor, podamos recordar mejor la promesa de Dios y podamos ordenar mejor nuestros pensamientos y emociones, podamos mejor comprender a Dios, su amor, su misericordia, su bondad, su compañía. Y cada uno de esos detalles nos va a ayudar a crecer y a madurar espiritualmente. Entonces, Dios, que tiene dominio propio, Él va en cada paso, en el proceso de cada caso. Entonces, en cada momento y en cada caso de nuestra vida, en cada siembra y en cada cosecha, Dios da la oportunidad de nosotros que nos ha creado con la virtud del libre albedrío. Entonces, Él nos respeta el libre albedrío, Él respeta la siembra, Él respeta el proceso de la siembra para que de una forma u otra, cuando Dios nos habla y nosotros no queremos entender, Dios abre un espacio y entonces permite que sembramos para que si las palabras y el consejo que Dios nos ha dado no ha surtido el efecto, pues los hechos entonces nos hables y nos enseñen, porque Dios no quisiera que nosotros nos introduzcamos en la experiencia de la desobediencia, sino que evitemos los dolores y el sufrimiento. Pero a pesar de los errores que podamos cometer, Él nos permite, si es bajo nuestro consentimiento, tomar una decisión y nos acompaña en
ese proceso de desobediencia en dolor y en sufrimiento para ir aconsejándonos y orientándonos. Y si en ese camino de dolor, de aflicción, levantamos la vista y nos entregamos a Dios, entonces Él nos restaura, nos fortalece, nos consuela, nos limpia, porque el Señor nos da a conocer con amor y misericordia se corrige el pecado. Entonces, mientras el problema es mayor en la vida, se necesita más tacto para tratarlo. Mientras el problema es mayor en nuestra vida, necesita más tiempo que se le dedique en el proceso. Entonces, por eso es que Dios ha utilizado toda esa cantidad de tiempo antes de juzgar al enemigo, antes de juzgar a los ángeles malos. Entonces, Dios es nuestro ejemplo de cómo tratar con paciencia, con entendimiento, con investigación cada caso. Y si Dios nos ha dado el ejemplo de cómo hacerlo, debemos nosotros en nuestra vida, en nuestro trato, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, tomar en cuenta lo que es el ejemplo, la sabiduría y la misericordia y la bondad de Dios para poder manejar más prudente y equilibradamente cada problema, cada dificultad, cada necesidades. En ese sentido, para que podamos entonces dedicarle el tiempo al proceso de cada caso que sucedan y aplicarle cada una de las instrucciones que Dios nos permite a través de su palabra. No tan solo es quitar el problema de nuestra vida, no es tan solamente quitar el problema de lo que nos rodea, sino que Dios quiere que entendamos que debemos de tratar de hacerlo de la mejor manera posible, de la mejor manera y de la mejor forma, ya que cada caso que resolvemos repercute no tan solamente en el presente, sino que repercute por toda una eternidad. Entonces, Dios nos da el ejemplo que resolverlo, que quede de tal forma lo más limpio posible el caso. Dios nos da el ejemplo que para resolverlo debemos hacer lo más claro posible el proceso de resolverlo. Dios nos da el ejemplo que para resolverlo debemos hacerlo de la forma más equilibrada, el problema. Entonces, ante todo el universo, Dios, que es el Dios de amor y misericordia, Él manifiesta una ira distinta a lo que nosotros, con falta de entendimiento, manejamos los problemas y manifestamos no corrientemente una ira que es el ejemplo de Dios. La ira de Dios es distinta a la conocida y aplicada del ser humano pecador. El ser humano corrige corrientemente, es una ira de destrucción corrientemente, pero la ira que es del Señor, la ira del Señor es de restauración. La ira de Dios es de misericordia. La ira de Dios es de compasión. Y la ira de Dios conlleva purificación, restauración y conservación. Entonces, la ira de Dios conlleva también una respuesta a el deseo y la petición de cada ser humano que ha tomado una decisión. Entonces Dios le permite de que su decisión sea cumplida y entonces Dios entonces le da la recompensa a cada persona conforme a lo que ha pedido, a lo que ha deseado, a lo que ha aspirado. Si por encima de desobedecer a Dios, la persona persiste en algo que no es lo mejor, pues hasta en ese sentido, Dios entonces es un Dios de misericordia, de bondad, para que la persona descanse
conforme a su consentimiento. Y entonces Dios le entrega lo que él paga de su desvío, de su maldad. Entonces, es una obra extraña que Dios utiliza acerca de su ira, acerca del castigo, porque Dios no desea la muerte del pecador. El Señor desea que tengamos vida en abundancia, pero el Señor respeta el libre albedrío que nos ha colocado en lo más íntimo de nuestra vida. En ese sentido, si no es, Dios no viola el libre albedrío, entonces apartarse de los caminos de Dios, apartarse del consejo de Dios, apartarse de la rectitud de Dios, que son vida en abundancia, entonces se cumple la ley de la siembra y se cumple la ley de la cosecha. Dice el Señor, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Así que lo que la persona pide, lo que la persona busca, lo que la persona toca, de una forma u otra, le viene a su vida, ya sea que sea positivo, ya sea que sea negativo. Entonces, permitamos que Dios permanezca sentado en su trono delante de nuestra vida. Dios está en su santo templo y que podamos callar toda la tierra en nuestra vida y corazón y que permitamos que Dios sea el juez del universo, Dios sea el juez de nuestra vida y permitamos que la ira de Dios sea el que se manifieste en cada caso y no tomemos nosotros en nuestra mano lo que es la venganza, porque Dios dice, mía es la venganza, y reconocer que la venganza de Dios está ligada con amor, misericordia y bondad. Que Dios limpie nuestro pensamiento, Dios limpie nuestro sentimiento, Dios limpie nuestra forma de poder enfrentar los problemas y dificultades con nuestro propio criterio, nuestro propio sentimiento y nuestras propias emociones, sino que descansemos en paz, en la presencia de Dios, en su amor y bondad, creyendo y entendiendo que Él está al control y Él tiene la suficiente sabiduría, la suficiente capacidad y la suficiente bondad para de cada caso juzgar y guiar el proceso de la forma que sea para redención a todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Que Dios os bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor sea nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos ahora en este momento a poner nuestra vida, nuestro plan, nuestra voluntad, nuestro problema en la mano de nuestro eterno Padre Celestial y que nos ilumine para poder ver su grandeza, su bondad, su misericordia para con cada uno de nosotros. Oremos. Santo amado, bendito y eterno, compasivo y misericordioso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Agradecido estamos de este día, agradecido de tu palabra, agradecido de tu bondad, agradecido de tu compasión, agradecido de la forma que tú tienes la venganza, que tú manifiestas la ira. Perdona, Señor, muchas veces por nuestros errores, por tratar y manejar casos en nuestra vida, a nuestra forma y a nuestra manera. Permítenos de una vez y para siempre entregar nuestra vida a ti, nuestra voluntad, nuestra cruz, nuestra carga y nuestro problema delante de tu presencia. Y danos esa tranquilidad y esa paz de que tú nos llevarás ahora, mañana y siempre a un puerto de salud, a un puerto de salvación.
Bendice a este grupo, llénale de tu gracia, obra poderosamente y manténlo siempre bajo tus alas. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Bendiciones.